muy importante para que iniciemos este proceso. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales 15 millones están en parques nacionales. 45 millones serán las tierras que digamos que pueden ser productivas en nuestro territorio nacional. 5 millones de hectáreas pertenecen a comunidades negras y 23 millones de hectáreas pertenecen a comunidades indígenas. Uno cuando empieza a ver todo lo que públicamente se habla, les quiero decir que de lo que tenemos hoy en el registro de la propiedad, solo el 10% de la propiedad tiene problemas graves de titulación. Y lo quiero decir porque cada que llego a un foro me dicen es que nos van a quitar la tierra. La tierra en Colombia tiene una claridad bastante importante, falta mucho tema de formalización, pero digamos que lo que está registrado tiene claridad absolutamente importante. Y quiero señalar una posición muy importante del gobierno nacional. La tierra privada en Colombia no se está negociando ni en La Habana, ni en Realito, ni en ninguna parte. Les puedo dar absoluta garantía de que eso ni se toca, ni se tocará, ni se va a tocar. Una democracia es viva mientras tenga propiedad privada. Y Colombia tiene que tener una democracia viva y por eso la tiene viva y por eso vamos a hacer respetar, respetamos y respetaremos la propiedad privada en Colombia. Así que el que esté diciendo otra cosa, pues obviamente que no lo demuestre, porque yo se lo puedo demostrar desde la superintendencia donde manejamos todo el registro de la propiedad en Colombia. El tema de la tierra es tan complicado que llevamos 50 años en guerra. O sea, la guerra en Colombia es por tierra, no es otra cosa distinta. Y hoy estamos sentados negociando por los grupos al margen de la ley, porque todo es por un problema de la tierra. Entonces, hay que tomar políticas en materia de tierras. Y cualquier política que se tome en materia de tierras, uno toca callos siempre. Siempre toca callos. Y por eso nos hemos matado los colombianos en los últimos 50 años, por tierra. Obviamente con dinero, con narcotráfico, con todo, pero siempre terminará incluido el tema de la tierra como ese contexto. Cuando nosotros empezamos, y yo creo que este gobierno hay que reconocerle algo muy importante, y es que fue capaz de montar una política de restitución de tierra en medio de la guerra. Es que es muy fácil hablar de restitución de tierra en medio de la guerra, y este gobierno se dio la pena en hacerlo. Pero, y lo digo de forma personal, a mí me molesta cuando todos los gobiernos, llámese municipales, departamentales, nacionales, vienen a decir, es que antes no se había hecho. Claro que se ha hecho, y mucho, y uno tiene que reconocer los gobiernos anteriores, y lo que hizo el gobierno de Uribe, y lo que hizo el gobierno de Pastrana. Todos han trabajado por el bien del campo colombiano y por el bien de la propiedad de la tierra. Cuando nosotros llegamos, se había iniciado todo el tema de sistematización de la superintendencia de notariado. Se había avanzado mucho en el tema de sistematización. Es que no era lógico que el sistema del registro de la tierra en Colombia se hiciera una oficina de registro donde un registrador con lapicero podía tomar cualquier determinación o quitar una hoja y meter otra. No había una base de datos de la información de la tierra en Colombia. Solo hace 3 años terminamos de sistematizar todas las 195 oficinas de registro del país, que nos ha permitido a muchos de ustedes colombianos poder sacar un certificado de propiedad simplemente por internet. Antes había que ir a cada uno de los municipios de Colombia para hacer esa gestión y todo estaba a manos de una persona. Entre otras cosas, un registrador que podía estar en una zona de problemas de orden público, que el que mandaba no era el Estado colombiano, sino cualquiera de las organizaciones criminales que había en esos sitios. El primer tema que les quiero decir es que la mayor víctima de despojo de tierra en Colombia no fueron los campesinos, fue el Estado colombiano. Los baldíos del Estado colombiano se los robaron, y lo tengo que decir con toda claridad. Los baldíos del Estado colombiano los robaron, y no fue a bala. Yo tengo una frase que puede doler mucho: PAP, ni con plata ni con plomo. Se los robaron jurídicamente. 65 formas de despojo jurídico hemos descubierto en la Superintendencia de Notariado y Registro. Jurídico,
Jurídico es que detrás de eso hay toda una organización de abogados que sabían cómo se podía robar la tierra en Colombia. Entre otras cosas, uno no entiende, y aquí que estoy en un campo universitario, uno no entiende por qué las facultades de Derecho de Colombia no tienen derecho agrario. Este país es evidentemente agrario y busquen en qué facultad de Derecho dictan Derecho agrario, excepcionalmente en 3 o 4 universidades. Pues yo recuerdo en la mía, en la Bolivariana de Medellín, que el tema de Derecho agrario lo vimos en, creo que si fueron 3 clases, fueron muchos. Pero sí había abogados que conocían muy bien el derecho agrario. Los buenos bienvenidos, pero había unos que sabían cómo había que hacer las triquiñuelas y las cositas para ver cómo se robaban la tierra. Les voy a dar 5 o 6 que es las que nos ha mostrado la mayor cantidad. Mire, prescripción sobre baldíos del Estado. O sea, eso es un principio general en derecho. Los baldíos no prescriben, en Colombia sí. Tenemos detectado 1 millón de prescripciones en baldíos del Estado. 1 millón de prescripciones. Y el argumento desafortunado de una tutela de la semana antepasada es que la tutela nos dice que si usted ha ocupado el predio y lo ha utilizado, lo puede prescribir, así sea baldío. O sea, nos cambiaron vía judicial toda una institución constitucional. Es que los baldíos son para las personas más pobres y para los campesinos. No, en Colombia prescriben los baldíos. Hoy, y tengo que reconocer que un gran trabajo al Infoder, en los últimos 4 meses se ganaron 104 tutelas después de la sentencia T48 de la Corte Constitucional. Prescripción de baldíos a nombre del Estado. Segundo, falsedad de documentos. Mire, las escrituras negociadas en este país son aterradoras. A mí me gusta hablar con ejemplos. Ustedes se acordarán la finca de Chorito, bueno, no recuerdo el nombre del delincuente. Cuchillo. Bueno, es que chorizo y cuchillo todo viene a ser como lo mismo. La tierra de Cuchillo, cuando fuimos a ver la escritura pública de venta de esa tierra, fuimos a mirar el protocolo de la notaría aquí en Bogotá y era la escritura pública donde protocolizaba matrimonio. Con el mismo número se habían robado 40.000 hectáreas de baldíos del Estado colombiano. En el tema de aclaración de linderos, lo que usted quiera. En aclaración de linderos, todo se parte de la buena fe. La persona que consigue a un topógrafo que tiene licencia de ligar va a la finca. Es que la finca mía, el mejor no es aquí, sino que es allá. El señor hace el planito, sabía que había un baldío al lado de su finca, va a donde el notario ve firmado por un técnico y va a registro, y como los baldíos no tenían registro en Colombia, no le chocaban con nada. Se robaron 2 o 3 millones de hectáreas a punto de declaración de linderos en el territorio y no hubo una sola amenaza. Temas de suplantaciones, temas de falsedad de documentos, apropiación de baldíos de la nación. Ustedes recordarán que Iguamandó y Cruz Baradó, que es un tema muy conocido. Pues en Iguamandó y Cruz Baradó ocurrió una tragedia que Colombia nunca se dio cuenta. Un río se trasladó 100 kilómetros y por accesión se quedaron con las tierras que pagaban de 1.200 metros a 1.800 hectáreas. Y aparece como título la accesión, como si un río se hubiera trasladado. Todo eso pasó en Colombia. 65 formas jurídicas de despojo, que todo fue con documentos hechos en ese sentido. Ahí está el fondo de tierras. Ese es el fondo de tierras, nosotros. Porque entre otras cosas esta semana, y tengo que hacer la crítica, yo estuve en ese sitio en Magdalena, se dijo que el gobierno colombiano está quitando las tierras a los privados para montar el fondo de tierras. No, es que las tierras de restitución no son para el fondo de tierras. Las tierras de restitución es para el campesino que se las quitaron, es para ese mismo campesino, es un tema de propiedad privada, no es otra cosa distinta. El fondo de tierras nace es de extinción de dominio, de los baldíos del Estado y lo que recuperemos de baldíos del Estado y de aplicación de lo que extraigamos de la ley segunda, si es que se va a hacer tema de esta segunda. Ahí está el fondo de tierras. Nunca, ni se ha hablado ni se va a hablar de tierras privadas.
que quede absolutamente claro. Así que no hagamos de esta política, no hagamos fiestas políticas, porque lo que estamos haciendo es fiesta política, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y yo sí le diría a las personas que hagan la crítica, pues yo lo entiendo, es que como no hubo facultad de derecho, le enseñan derecho agrario, uno puede decir cualquier barbaridad, no se da cuenta de lo que está hablando. Es un tema de conocimiento, es un tema de absoluto conocimiento, pero sigamos. Ese 10% de las tierras que tienen ese proceso, pues obviamente nos toca empezar a trabajar y lo hemos trabajado. En Colombia hay 3 tipos de restitución. Uno normalmente habla de la restitución de la 1448, digamos que es la que ha generado toda esta discusión. Y entonces pareciera que esto es una competencia. Cada 3 días llaman al director de restitución. ¿Cuántas tierras ha restituido? Pareciera que fue una competencia, ¿no? 140, no muy poquito. 170, no muy poquito. 200.000, no muy poquito. Oiga, ¿ustedes qué les digo que eso es una competencia? Ustedes no saben lo que es de difícil quitar 1 hectárea de tierra en este país. Es que no se les está quitando a la madre Laura. No, esa es la madre Laura. A Sor Teresa sí, pero a la madre Laura no. Y cuando quitamos 1 metro de tierra, es 1 metro de tierra que nos toca, es una guerra jurídica y una guerra de amenazas. Porque tanto todos los que estamos metidos en ese tema de tierra sabemos el riesgo que estamos corriendo todos los días. Pues en Colombia hay 3 tipos de restitución. Te voy a hablar de la primera, y aquí están las fuerzas militares, que tengo que hacerle un reconocimiento. La restitución por seguridad. La restitución por seguridad, donde las fuerzas militares entraron al territorio colombiano, donde la gente estuvo desplazada en los últimos 20 años, y eso tiene que ver con todos los gobiernos, donde generó la seguridad para poder recuperar el banco colombiano, el campo colombiano, y la gente regresó. Y ustedes recordarán que en Colombia hay una figura que es muy importante, que es el RUTA. El RUTA era cuando un campesino lo amenazaba, iba donde el personero, le decía, vea, me están amenazando, esta es la tierra mía, y eso está bloqueado. Nosotros tenemos hoy bloqueado en las oficinas de registro 4 millones de hectáreas de los campesinos que fueron desplazados. Eso sí es un trabajo importante en este país, que tengamos protegidas esas 4 millones de hectáreas. ¿Qué ha pasado con esas personas? Y lo digo por las fuerzas militares y por la policía. Voy a dar un ejemplo, 2 ejemplos. Departamento de Antioquia, municipios de San Carlos, San Luis, Coronel, Granada, San Rafael. 10.000 familias regresaron a esos municipios del oriente antioqueño. Eso no es restitución por seguridad. Eso no es regresar uno al campo y volver a hacer algo en el campo que no estaba anteriormente dado. ¿Qué estamos haciendo con el INPODER y otro campo con la nueva agencia que vamos a hacer? Formalizar y titular. Porque la gran tristeza de este país es que el 50% del campo colombiano está titularizado y no está formalizado. Tenemos que hacer. ¿Eso no es restitución? Claro que es restitución. Y en materia de restitución por seguridad, no son menos de 800.000 hectáreas lo que se ha recuperado por el gobierno colombiano. Entonces sumen 800 más 140. Si les parece tan poquito lo de restitución de la 1448, ahí le sumo pues 800. Si esto es de sumas, que yo no creo que esto sea de sumas, pero digamos lo que es de sumas. Y la restitución administrativa, que es la más importante de todas, por la que le va a dar el futuro al territorio colombiano. Y la restitución administrativa no tiene que ver sino con los baldíos del Estado colombiano. En materia de baldíos del Estado colombiano, y aquí quiero hacer dos aclaraciones. En materia de baldíos hemos recuperado alrededor de 700.000 hectáreas. Y son 700.000 hectáreas sobre documentos falsos, sobre una de las 65 formas. Porque también tengo que hacer un reconocimiento que hicimos en la ley CIDES, y aquí está la doctora Maricha, que fue una de las ponentes en ese tema, sobre el tema de los ocupantes en la villanura, puro campo. Hay personas que llevan 60 años, pero que no clasifican para la ley 160. ¿Por qué? Porque fueron exitosos, porque trabajaron la tierra, porque lo hicieron de alguna forma. Y ahí en la ley CIDES colocamos 2 artículos que estoy en un comentario ahora que me parece muy importante: el derecho de superficie. Es que la gente tenga un derecho de superficie, no le podemos dar personalidad porque la ley 160 no lo permite, pero por lo menos que tenga un tema de formalización en el derecho de superficie. Y lo segundo es que expresamente colocamos otra vez el artículo. Este es el único país, en una ley que uno puede colocar cuándo es la vigencia de la norma, del artículo 72 de la ley 160, pues colocamos, regirá a partir de agosto del 94, que fue la fecha que fue sancionado esa ley que usted fue el que la pensó y que era
Ese fue el hecho histórico para este país, porque si no, hoy no tuviéramos problemas de robo de tierras, hoy tendríamos la tierra en manos del narcotráfico. Si esa ley 160 no lo hubiéramos tenido. Ese fue el gran hecho histórico y usted tiene, esa es de la responsabilidad buena, doctor. Esa es una gran responsabilidad suya de haberlo logrado. Entonces, para seguir entonces, ¿qué fue lo que nos tocó empezar a trabajar y en qué hemos avanzado en ese tema? Teniendo obviamente ya baldíos recuperados, teniendo restitución por administración, el fondo de tierra va avanzando bien. Nos falta un tema, y eso tienen que entenderlo, y es, digamos, la restitución desde el punto de vista material. Pero es que tenemos que esperar todos los procesos que va a pasar para poder hacer el tema de restitución. Ustedes me van a preguntar, ¿quién se robó la tierra en Colombia? ¿La guerrilla? Sí. Claro que sí. Claro que sí, pues si ustedes leen la historia de Colombia, pues se dan cuenta que ese fue el principio de la FARC, el tema de la pelea por la tierra. Los paramilitares, pues claro que sí, mucho más. Y los de cuello blanco, para que no se salga, que también. El finquero que se hace loco y corre tan, y póngame la isla circulita y van a meter un tan